Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Domingo 1 de Adviento. Hoy empieza el Adviento, el tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad, invitándonos a levantar la mirada y abrir nuestros corazones para recibir a Jesús. También estamos invitados a despertar la espera del glorioso regreso de Cristo, preparándonos para el reencuentro final con Él mediante decisiones coherentes y valientes. Durante estas 4 semanas estamos llamados a despojarnos de una forma de vida resignada y rutinaria y a salir alimentando esperanza, alimentando sueños para un futuro nuevo. Hermanos, iniciamos hoy un nuevo tiempo de esperanza, el tiempo de Adviento, y con él inauguramos un nuevo año litúrgico. Este es el tiempo que nos ofrece la Iglesia para caminar juntos al encuentro del Señor. A lo largo de 4 semanas, la liturgia nos llamará insistentemente a abrir nuestro corazón para recibirlo. Impulsados por el espíritu de este año jubilar que ya está llegando a su tramo final, estemos prevenidos y preparados para que la venida del Salvador transforme a la Iglesia y llene de esperanza a la humanidad entera. Vigilantes y alegres, cantemos juntos para iniciar la celebración litúrgica. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento. Con la primera llama ardiendo se acerca ya el tiempo de la salvación. Abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con este primer domingo del tiempo de Adviento, advenir. El Señor Jesús, que vendrá en medio de nosotros, nacerá en Belén. Pero para eso tenemos que preparar nuestro corazón. Y hoy, con este primer domingo de Adviento, comenzamos a hacer nuestro camino de preparación a la venida de Dios, que nos trae nuestra propia felicidad, nuestra propia realización, nuestra propia salvación. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia, para que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos entrar al reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Palabra que Isaías, hijo de Amos, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos, que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ellas y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá con sus caminos y caminaremos por sus senderos. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y paderas con sus lanzas. No levantará la espalda una nación contra, ni se adiestrará más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor. Porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré: la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos la obra propia de la noche y visitamos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más pelea ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya, ven Jesús. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa que es esta lectura que hoy nos presenta en este domingo. Que era el primer domingo de Adviento. Y nos habla de preparación. Preparación la Yandeco, primer domingo de Adviento. Y nos cuenta lo que sucedió sobre todo con Noé, ayer. Pero ni que ñande yuhu peisha hinate. Ani que la ñande naña penai handa yahendusei. Peñan de yaras y ñande hinagoa. Preparen el corazón, preparen la vida, prepárense y estén alertas, porque su Señor no tardará en llegar. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven pronto, Señor. Upeango la ñane canto y ponaitea lleva. Aupea la oyapona ñandereje el efecto de una verdadera conversión. Ñañamindu uña, hendu, yahesaya, ñande yara, ko anga eurero ñepunusea lleva peipe jumia. Doropita seipe tapeba ireje. Orero ya posee peñande yarandere jaisa orejina. Porque hoy cua ponala neneje, diga tu moijala ronje move. Queridos hermanos, aquí está lo esencial y lo fundamental. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Y esta es la atractiva llamada que el Señor hoy nos está haciendo. Y ya atractivo formal, cojinaco hace yo que fuera, porque al mismo tiempo nos entusiasma y nos está hablando de salvación y nos está hablando de liberación. Y al hablarnos de esto quiere decir que nuestra vida de Dios, nuestra vida de encuentro y de creación y de construcción del reino de Dios está en nuestras manos y se puede realizar. Este día si yo que fuera, hoy el primer día, hoy es el primer domingo, primer día de Adviento, 2026 como liturgia, 2026 como liturgia. Hasta Cristo Rey, el año que viene, a lleva, noviembre, ¿cuál era el payedito malañán de año 2026 pata en el 2027, finales de noviembre, de nuevo con la celebración de Cristo Rey. Así es que ñamaña poná que naña en du poná que na ñamoñe ponu poná mandio hoy peñan de yara hoy cuan añande ñaña en cara más ese ya yetu ese allá guataje pero peanañas en duana, porque aquí dice hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Aniete oíque y coña de rejeu peisajín. No entendieron, dice, no entendieron. Daya ya pues acá, daya ya y peibahía. Queremos continuar en la corrupción. Queremos continuar haciendo mal a nuestra familia. Porque daya por ir y pe viñan de vicio. Daya por ir y pe caña. Daya por ir y pe añá. Daya por ir y lleva pe corrupción. Pe ñan de mondá, ñan de poco vivo. Ñan de ya por ir y upemba eupeawi. Aupea ñan de yara ñan de dale fuerza. Mira que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La escatología, ya en Yandeupea, que quiere decir el escatón, la irrupción de Dios en nuestra vida, nos tiene que hacer pensar en este camino de presencia salvadora, de presencia liberadora. Pero hay que prepararse, y eso nos dice aquí el Señor. Estén preparados. Que preparada la bene corazón, que preparada que pendeñe aye,
pene apitu uye yebre baraja y cuá que na peña de yaro yebrande porque arbila lleva tataina. Si nosotros comenzamos bien, dice que el que comienza bien después también tiene mayores posibilidades para terminar bien. Y yo les pido, queridos amigos, que cada uno de nosotros entre en esta sintonía profunda con Dios. Ya liberada del pecado y de toda corrupción. Y sobre todo, queridos amigos, sabiendo que realizando este plan de salvación que significa para nosotros la realización y la plenificación del hombre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: visita a tu pueblo, Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Para que la Iglesia, que hoy inicia el camino del Adviento, con la esperanza renovada por el año jubilar, conduzca a todos los hombres al encuentro con Cristo. Oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Para que las familias que atraviesan dificultades sean asistidas con la misericordia de Dios. Oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Para que este tiempo de Adviento sea para cada uno de nosotros un tiempo de transformación, de compromiso y de preparación para recibir a Jesús, que vino y continúa viniendo en nuestra historia. Oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos. Visita a tu pueblo, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que sepan que presentamos tu cuerpo será. Nos reúne junto a ti en fraternidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. Este vino que traemos, tu sangre será. Nos llena de gozo y de felicidad. Somos como granos de una espiga llena de sol. Somos como un nuevo amanecer. Seguimos la senda de Jesús de Nazaret. A todos nos une la fe. A todos nos une la fe.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La esperanza es
salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor. Recíbele dentro. Escucha su voz. Abre tu tienda al Señor. Prepara tu fuego que llega el amor. Oración final. Por nuestra participación en esta Eucaristía, enséñanos, Señor, a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras, sino en los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.